Capítulo 13. Tribu Ayoreo. El camión avanzaba lentamente por el camino de tierra, levantando una nube de polvo que parecía colarse por cada rendija. Samuel iba en la cabina, callado, observando cómo el paisaje cambiaba a medida que se adentraban en la inmensidad del Chaco. Árboles dispersos, arbustos espinosos y el calor abrasador eran los protagonistas de aquel entorno desolado y, a la vez, majestuoso. A lo lejos, entre la bruma del calor, empezó a dibujarse la silueta de la casa. Era una construcción humilde, hecha con maderas del Chaco, con un techo de chapa que reflejaba la luz del sol como un espejo. Samuel la reconoció por la descripción que Adrián le había dado, solitaria, en medio de la nada, como si fuera el último vestigio de civilización en un rincón olvidado del mundo. Ahí está, dijo el camionero, señalando con la cabeza, mientras disminuía aún más la velocidad. Hasta acá llego, amigo, dijo. Samuel asintió, agradecido. Bajó del camión con su mochila, al hombro y una maleta pequeña que parecía pesar más con cada segundo que pasaba bajo el sol. El calor le golpeó el rostro como un ladrillo, y el ruido del motor del camión alejándose le dejó un extraño silencio que solo era roto por el zumbido de los insectos. Se quedó un momento ahí, inmóvil, contemplando la casa a la distancia. Había algo imponente en su aislamiento, como si fuera un testigo mudo de todo lo que había sucedido en aquel lugar. Respiró hondo, tratando de ignorar la mezcla de ansiedad y cansancio que le oprimía el pecho. Y comenzó a caminar. Cada paso parecía más pesado que el anterior. El camino de tierra se aferraba a sus botas y el sol quemaba la nuca con una intensidad que solo el Chaco podía ofrecer. A medida que se acercaba, pudo notar más detalles de la casa, las ventanas sin vidrio, cubiertas por cortinas descoloridas. Y la puerta de madera, con indicios de que no había sido abierta en mucho tiempo, ya que las telas de arañas lo delataban a simple vista. Cuando finalmente llegó, dejó caer la maleta en el suelo y se quitó la mochila. Sus piernas temblaban por el cansancio, pero no podía detenerse. Se acercó a la puerta y golpeó suavemente, aunque sabía que probablemente no habría nadie para abrirle. La madera crujió bajo sus nudillos, y el sonido pareció perderse en la inmensidad del silencio. Samuel se quedó ahí, esperando, con la sensación de que el verdadero desafío estaba por comenzar. Samuel golpeó la puerta por segunda vez, con un poco más de fuerza, pero nuevamente el silencio fue la única respuesta. Frunció el ceño, giró sobre sus talones, y, después de un momento de duda, se acercó a una de las ventanas. Al asomarse, notó que las cortinas apenas dejaban ver el interior. A través de un pequeño espacio entre las telas, distinguió que la casa, aunque precaria por fuera, estaba sorprendentemente bien equipada. Había una cama sencilla contra la pared, un sofá viejo pero robusto, un cristalero lleno de vasos y platos y una pequeña cocina con sus utensilios. Era una vivienda humilde, pero claramente funcional. Esto no está abandonado, pensó mientras daba un paso hacia atrás y observaba la casa desde el exterior. De repente, un silbido rompió el silencio, largo y agudo, proveniente del bosque cercano. Samuel se tensó, su mirada se dirigió al origen del sonido. Entre los matorrales emergió una figura. Un hombre de mediana edad, alto y de complexión robusta, salió caminando con paso firme. Vestía una camisa clara, pantalón oscuro y calzado de cuero gastado que hablaban de largas jornadas en el monte. Lo acompañaban 4 perros mestizos, de miradas atentas y movimientos cautelosos. Samuel sintió un ligero escalofrío, mientras observaba al hombre. El extraño se detuvo a unos metros de él, evaluándolo con la mirada, como si intentara decidir si su presencia allí era una amenaza o una simple curiosidad. Sin perder tiempo, Samuel metió la mano en su bolsillo y sacó una fotografía doblada por las esquinas. La sostuvo en alto, mostrándosela al hombre. «Vengo de parte de Adrián», dijo, alzando un poco la voz para hacerse escuchar sobre el ladrido breve de uno de los perros. «Me llamo Samuel. Soy su pariente. ¿Usted es Cayetano?» El hombre miró la foto por un instante, y luego desvió la vista hacia Samuel, sin decir nada. Uno de los perros dio un paso adelante, pero el hombre lo detuvo con un leve movimiento de la mano. «¿Pariente, decís?», preguntó finalmente, con un tono que oscilaba entre la incredulidad y la curiosidad. Samuel asintió, tratando de mantener la calma. «Sí, él me habló de este lugar. Me pidió que viniera». El hombre permaneció en silencio unos segundos,
como si estuviera evaluando la verdad detrás de las palabras de Samuel. Finalmente, asintió con un gesto breve y señaló hacia la casa. Bueno, si es así, pasa. Pero primero, vamos a hablar. Los perros, como si entendieran, dejaron de observar a Samuel y se acomodaron alrededor del hombre, mientras ambos caminaban hacia la casa. Samuel sintió un leve alivio, pero también sabía que aquello era solo el comienzo. Samuel observaba al hombre mientras avanzaban hacia la casa. Había algo en su postura, en la manera en que caminaba con confianza entre los matorrales, que le transmitía autoridad. Su piel era oscura, curtida por el sol, y sus rasgos eran marcadamente indígenas, pómulos altos, nariz recta y ojos oscuros y penetrantes, que parecían analizar cada movimiento de Samuel. ¿Y cómo te llamas?, preguntó Samuel, rompiendo el silencio mientras ambos se acercaban a la casa. El hombre giró la cabeza ligeramente, sin detener su paso. Cayetano respondió con voz firme, pero sin agresividad. Samuel asintió, guardando la fotografía de Adrián en el bolsillo trasero de su pantalón. ¿Sos de por acá?, preguntó, tratando de entablar conversación. Cayetano lo miró de reojo y luego señaló con un leve movimiento de la barbilla hacia los árboles que los rodeaban. Soy de esta tierra. Mi gente también lo era. Ayoreo. ¿Sabes?, dijo, con un tono que mezclaba orgullo y resignación. Samuel reconoció el nombre. Los Ayoreo eran uno de los pueblos indígenas del Chaco, conocidos por su resistencia y profundo conocimiento de la naturaleza. Observó a Cayetano con más atención, notando como sus rasgos, su ropa sencilla pero práctica, e incluso la manera en que los perros lo seguían sin necesidad de órdenes hablaban de alguien que entendía ese entorno mejor que nadie. Adrián nunca me dijo que tenía un amigo como vos, comentó Samuel, intentando sonar casual, aunque la figura de Cayetano le imponía cierto respeto. El hombre se detuvo un momento frente a la puerta de la casa y giró para mirarlo de frente. Adrián y yo no somos amigos, aclaró con franqueza. Él me pidió que cuide este lugar y todo lo que le pertenece mientras no está, a cambio de usar el pozo que tiene esta propiedad. Hizo una pausa y sentenció. Y creo que ahora también debo cuidarte a ti, dijo, no para Samuel sino para él mismo. Samuel sintió que las palabras eran más que una simple declaración. Había algo en el tono de Cayetano que sugería un lazo más profundo, una deuda o un compromiso que iba más allá de lo evidente. Bueno, entonces espero no molestarte. Solo estoy acá porque Adrián me pidió que viniera, dijo Samuel, levantando las manos en un gesto de paz. Cayetano asintió lentamente, las tablas viejas y descoloridas crujían con el viento, y el sonido seco del silencio del monte parecía envolverlo todo. Se quitó el sombrero, sacudiendo el sudor de su frente, y se acercó a la puerta. Observó detenidamente el marco, no había candado ni cerrojo a la vista, solo un pequeño orificio, junto al picaporte apenas visible. De entre los bolsillos de su pantalón, raído sacó un trozo de madera que había recogido en el camino. No era más grande que su dedo meñique, pero era lo suficientemente firme para lo que tenía en mente. Lo sostuvo entre sus dedos callosos y lo introdujo con cuidado en el orificio. Con movimientos precisos, empujó hacia adentro, escuchando con atención el sonido del mecanismo desgastado. La puerta gimió levemente, como si resistiera, pero después de un par de intentos se dio con un chasquido seco. Cayetano empujó la puerta, que se abrió lentamente, revelando el interior sencillo de la casa. Sin prisa, cruzó el umbral, mirando a su alrededor. Recibí la noticia de Adrián, el capataz de una estancia que está a unos kilómetros de aquí, me lo informó esta mañana. Eso me basta por ahora, dijo, mientras dejaba pasar a Samuel y los perros se acomodaban junto a la entrada, como fieles guardianes. Samuel cruzó el umbral, sintiendo el peso de la mirada de Cayetano sobre él. Había llegado al Chaco buscando refugio y amigos en quien confiar, pero ahora entendía que, para obtenerlas, primero tendría que ganarse la confianza de aquel hombre, y, quizás, la de la tierra misma. El interior de la casa era modesto, con una mesa desgastada en el centro y un par de sillas tambaleantes. El aire olía a tierra húmeda y a humo de leña apagada. Cayetano, que lo había acompañado hasta allí, lo observaba en silencio, como midiendo cada uno de sus movimientos. Acomódate en la única habitación que hay, dijo Cayetano señalando una puerta al fondo. Mientras él salía para fuera de la casa, por la puerta trasera, dirigiéndose a un pozo que estaba detrás de la casa.
Samuel, con las manos todavía aferradas al borde de su mochila, lo miró con el ceño fruncido. ¿Y vos?, preguntó, ladeando la cabeza con curiosidad. Cayetano dejó escapar una pequeña risa. Yo no vivo acá, respondió mientras recogía un cántaro vacío que descansaba junto al pozo. Mi tribu está a unos kilómetros de acá. Solo vine para asegurarme de que todo esté en orden. Y de paso llevar agua del pozo. Samuel asintió lentamente, todavía procesando la información. Observó cómo Cayetano llenaba el cántaro con movimientos ágiles, como si lo hubiera hecho 1.000.000 de veces antes. ¿Y este lugar?, preguntó al cabo de un momento, recorriendo con la mirada las paredes desnudas. Parece abandonado. Lo está, por ahora. Adrián usa esta casa cuando vienen al Chaco para asistir a las carreras de autos, dijo Cayetano sin mirarlo, concentrado en el agua, que salpicaba desde el balde al cántaro. Pero para vos servirá, por ahora, dijo. Samuel quiso preguntar más, pero algo en el tono firme de Cayetano le hizo guardar silencio. Tomó su mochila y se dirigió a la habitación, donde un viejo catre lo esperaba. Por un momento, pensó en las palabras de su guía. Por ahora, ¿qué significaba eso? Desde la puerta, Cayetano lo miró una última vez antes de partir. Descansa, volveré por la noche y si quieres, puedo llevarte a conocer mi tribu. Y con eso, desapareció, junto con sus perros entre la penumbra, dejando a Samuel con más preguntas que respuestas. Samuel observó cómo la silueta de Cayetano se desdibujaba entre las sombras del monte, acompañado por sus perros que trotaron a su lado en un silencio casi espectral. La penumbra devoró rápidamente al hombre y a los animales, dejando al viajero con una extraña sensación de soledad. Suspiró, cerró la puerta de madera con un crujido seco, y, aún con la mochila colgando de un hombro, cruzó la casa hasta llegar a la habitación. El espacio era pequeño y desprovisto de comodidades. Un viejo catre de madera con un colchón delgado ocupaba el centro, y una manta de lana raída descansaba encima. Samuel dejó caer la mochila al suelo con un golpe sordo, y se sentó al borde del catre, quitándose las botas llenas de polvo del camino. El cansancio se apoderó de él en cuanto su cuerpo se hundió sobre el colchón. Cerró los ojos y, sin darse cuenta, el agotamiento del viaje lo arrastró al sueño. La casa quedó en absoluto silencio, salvo por el leve crujido de las paredes al enfriarse con la brisa nocturna. Afuera, el monte susurraba con el canto de grillos y el ulular lejano de algún ave nocturna. Samuel, profundamente dormido, no escuchó nada de aquello. Por primera vez en días, su cuerpo encontró descanso, aunque en su mente comenzaban a formarse sueños confusos, teñidos de incertidumbre y de la presencia enigmática de Cayetano. El día había pasado como un suspiro, o al menos eso le pareció a Samuel cuando abrió los ojos. Había caído rendido al atardecer, agotado por el calor implacable y la interminable jornada anterior. Ahora, al despertar, lo primero que notó fue el silencio peculiar de la noche del Chaco, roto apenas por el zumbido lejano de los insectos. Se incorporó lentamente, parpadeando para acostumbrar los ojos a la penumbra. Fuera, a través de las rendijas de la ventana, se podía adivinar que el día había dado paso a la noche. El cielo ya no ardía con el brillo del sol, sino que se apagaba en un tono púrpura profundo. Samuel suspiró, sacudiéndose el sueño de encima, y se puso de pie. De su mochila, que descansaba al pie de la cama, sacó una linterna. La encendió, y el haz de luz cortó la oscuridad de la habitación, revelando los pocos muebles y la austeridad del lugar. Mientras revisaba que todo estuviera en orden, un sonido inesperado lo sobresaltó, golpes secos en la puerta principal de la casa. Samuel se quedó quieto por un instante, como si quisiera asegurarse de que no lo había imaginado. ¿Quién es?, preguntó al salir de la habitación, su voz firme pero precavida, resonando en el silencio de la casa. Soy yo, Cayetano, respondió una voz familiar desde el otro lado. Samuel exhaló aliviado. Con la linterna aún en la mano, se dirigió a la puerta. Al abrirla, el aire fresco de la noche lo envolvió y allí estaba Cayetano, con su rostro curtido por el sol y el polvo del monte, esperando bajo la débil luz de las estrellas. Samuel abrió la puerta, dejando que la luz de la linterna iluminara el rostro de Cayetano, quien esperaba en el umbral, con su habitual porte sereno. Afuera, la noche se desplegaba en todo su esplendor, cargada del aroma del monte y el rumor lejano de algún animal nocturno. ¿Todo bien?, preguntó Samuel, haciéndose a un lado para invitarlo a pasar.
Cayetano negó con la cabeza, alzando una mano como señal de cortesía. No, gracias. No puedo quedarme mucho rato, dijo, su tono calmado, pero con un brillo inusual en los ojos. Samuel frunció el ceño, intrigado. Entonces, ¿qué te trae por aquí a estas horas? Cayetano hizo una pausa antes de responder, como si quisiera encontrar las palabras precisas. Finalmente, esbozó una pequeña sonrisa. He venido a invitarte a mi tribu. Mi familia y yo vivimos a unos kilómetros de aquí, siguiendo el cauce seco del río. Esta noche habrá un pequeño festín porque uno de los nuestros se casará. Es una celebración especial y pensé que tal vez quisieras acompañarnos. La propuesta tomó a Samuel por sorpresa. Miró el semblante de Cayetano, buscando algún rastro de broma, pero solo encontró sinceridad. ¿Estás seguro de que puedo ir? No quiero incomodar, respondió Samuel, aunque en su interior la idea despertaba curiosidad. Cayetano sonrió más ampliamente. Por supuesto que sí. Serás bienvenido. Es una oportunidad para que conozcas a mi gente, nuestras costumbres. Y si te sientes a gusto, podrías incluso quedarte con nosotros esta noche. Samuel dirigió la luz de la linterna hacia el suelo, pensando en la oferta. El cansancio aún pesaba en su cuerpo, pero la invitación era tentadora. Después de todo, no siempre se tiene la oportunidad de adentrarse en el corazón de una comunidad como la de Cayetano. Está bien, dijo finalmente. Y con eso ambos se adentraron en la noche, dejando atrás la casa mientras el Chaco los envolvía con su misterio. El monte se extendía como un mar oscuro e interminable, sus sombras profundas moldeadas por la pálida luz de la luna. Samuel y Cayetano avanzaban despacio, esquivando arbustos espinosos y ramas, que parecían brotar del suelo como trampas. Cayetano iba al frente, caminando con la seguridad de alguien que conocía cada rincón del terreno. Samuel, en cambio, mantenía su linterna encendida, barriendo el suelo frente a él con el haz de luz, buscando evitar raíces traicioneras o piedras escondidas. Mientras avanzaban, no pudo evitar fijarse en cómo Cayetano no parecía necesitar más que sus ojos para moverse. ¿Cómo haces para ver en esta oscuridad?, preguntó Samuel, levantando la mirada hacia su compañero, que seguía adelante con paso firme. Cayetano se giró apenas, lanzándole una mirada tranquila. No necesito luz. Mis ojos están acostumbrados a la noche, a seguir los rastros bajo la luna. Samuel frunció el ceño, incrédulo. Yo sin esta linterna estaría perdido en 2 pasos. Cayetano se detuvo y se volvió hacia él con una leve sonrisa. Apágala, dijo, señalando la linterna. ¿Qué? ¿Quieres que camine a ciegas?, respondió Samuel con una risa nerviosa. Confía en mí. Apaga la linterna y cierra los ojos por unos segundos. Tus ojos se adaptarán. Dudando, Samuel suspiró, pero finalmente obedeció. Apagó la linterna y el mundo quedó sumido en una oscuridad casi absoluta. Luego cerró los ojos, como Cayetano le había pedido, mientras la brisa del monte rozaba su rostro y el sonido de los grillos llenaba el aire. Respira hondo, le dijo Cayetano en voz baja, deja que la noche te abrace. Pasaron unos momentos antes de que Samuel abriera los ojos de nuevo. Al principio, todo seguía siendo sombras y penumbra, pero, poco a poco, empezó a distinguir las formas de los arbustos, el contorno de los árboles, incluso el reflejo plateado de la luna en el suelo. ¿Lo ves?, preguntó Cayetano, mirándolo con una sonrisa apenas perceptible. Sí. Es increíble, murmuró Samuel, asombrado. La oscuridad no es enemiga, solo tienes que aprender a mirar con otros ojos, añadió Cayetano, retomando el camino con la misma calma de antes. Samuel guardó la linterna en su mochila, y siguió adelante, confiando en la luz de la luna, y en la guía segura de Cayetano, quien parecía formar parte del propio monte. El aire fresco de la noche los envolvía mientras Cayetano y Samuel se abrían paso entre el monte. La luna, casi llena, iluminaba el camino con un resplandor tenue pero suficiente para guiar sus pasos. Tras un largo trecho caminando en silencio, Samuel distinguió a lo lejos el brillo cálido de un fuego. Ya estamos cerca, dijo Cayetano, deteniéndose un momento para señalar con un gesto hacia las luces, que parpadeaban a través de los árboles. Samuel sintió una mezcla de curiosidad y nerviosismo. No sabía qué esperar, pero algo en la tranquilidad de Cayetano lo animaba a seguir adelante. Cuando finalmente salieron del monte, se encontraron frente a un claro amplio donde la tribu de los Ayoreo se había reunido.
Alrededor de una gran fogata, hombres, mujeres y niños se movían con energía, preparando los últimos detalles de la celebración. Las sombras danzaban sobre las chozas de palma y barro, y el sonido de tambores y cánticos llenaba el aire. «Bienvenido a mi hogar», dijo Cayetano con una sonrisa, mientras los ojos de Samuel recorrían la escena. Los miembros de la tribu voltearon a mirarlos, algunos con curiosidad, otros con sonrisas amables. Un hombre mayor, con el rostro marcado por arrugas profundas y una postura erguida que denotaba autoridad, se acercó a ellos. «Él es Samuel, mi invitado», dijo Cayetano en su lengua nativa, señalándolo con respeto. El anciano asintió, posando sus ojos en Samuel con una mirada escrutadora pero amable. Luego, extendió una mano en gesto de bienvenida. Samuel la estrechó, sintiendo la calidez del gesto. «Esta noche es especial», dijo Cayetano, volviéndose hacia Samuel. «Dos de los nuestros unirán sus vidas. Es más que una boda, es un momento para agradecer a los espíritus y reforzar nuestros lazos como comunidad». Samuel observó cómo una mujer joven decoraba al novio con plumas de colores y collares de semillas, mientras otras mujeres cantaban alrededor de la novia, que llevaba un vestido hecho de fibras naturales. Sus movimientos eran fluidos, y su sonrisa reflejaba la alegría de la ocasión. «Es hermoso», murmuró Samuel, sin apartar la vista de los preparativos. Cayetano asintió, con los ojos brillando de orgullo. «Así vivimos. Así celebramos. Esta noche eres uno de nosotros». Mientras cantan con el estilo distintivo, Ayoreo, balanceándose sobre un palo, al que se sostiene con una mano, agita una calabaza llena de semillas con la otra. Aumentaban su ritmo y la fogata crepitaba con más fuerza. Samuel sintió que algo en él se conectaba con aquella comunidad, con el monte y con la simplicidad de la vida que lo rodeaba. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió parte de algo más grande. El fuego ardía en el centro del claro, proyectando sombras danzantes sobre los cuerpos semidesnudos de los ayoreos. La selva susurraba su propio canto entre las ramas, pero fue opacada cuando los hombres y mujeres comenzaron a entonar su melodía. Sus voces se elevaron en unísono, un canto ancestral que resonó en la noche como un eco de tiempos olvidados. El sonido profundo y rítmico parecía brotar de la misma tierra, estremeciendo los corazones de quienes lo escuchaban. Samuel contuvo la respiración. Nunca había oído algo así. La voz del pueblo ayoreo no solo llenaba el aire, sino que lo transformaba, como si al cantar juntos invocaran algo más antiguo que la selva misma. Samuel avanzó detrás de Cayetano, observando cada detalle mientras la tribu ayoreo se revelaba ante él bajo la luz de la luna y el brillo del fuego. No podía evitar sentirse impresionado por la disposición del lugar. Las viviendas, distribuidas en un amplio círculo, parecían formar parte del paisaje, como si hubieran brotado del monte en perfecta armonía con la naturaleza. Cada vivienda era circular, construida en torno a un pilar central robusto, hecho de madera oscura y desgastada por el tiempo. Sobre ese eje, otros pilares menores se unían en un punto, formando una estructura convergente que sostenía el techo. La cobertura estaba hecha de hojas y ramas entrelazadas con habilidad, dejando pequeñas aberturas en las paredes, que no llegaban al suelo, permitiendo que la brisa nocturna fluyera sin obstáculo. Samuel se detuvo un momento, tratando de absorber todos los detalles. El diseño era simple pero ingenioso, pensado para resistir las lluvias y el calor sofocante del Chaco. Varias de estas viviendas formaban un círculo mayor, rodeando un espacio central donde ardía una gran fogata. Allí, la tribu se había reunido para la celebración. Hombres y mujeres, vestidos con prendas hechas de fibras naturales y decorados con plumas y collares, se movían con agilidad, preparando lo necesario para la boda. Los niños corrían alrededor, riendo y jugando, mientras algunos ancianos permanecían sentados en silencio, observando todo con ojos serenos. «¿Cómo lo hacen?», preguntó Samuel en voz baja, sin poder contener su asombro. «¿Hacer qué?», respondió Cayetano, girándose hacia él con una sonrisa. «Todo esto. Cómo construyen sus viviendas, cómo viven tan cerca del monte en completa armonía». Cayetano dejó escapar una risa suave. «Es nuestro hogar. Lo entendemos porque lo respetamos. Cada pilar, cada hoja tiene un propósito. Y nosotros, como ellos, somos parte del mismo ciclo». Samuel asintió, aún maravillado. Su mirada se posó en los detalles, los patrones en las paredes de hojas, el cuidado en las conexiones de las ramas,
la disposición del espacio que invitaba a la comunidad a reunirse. Es como si este lugar respirara, murmuró. Cayetano lo miró con satisfacción. ¿Por qué lo hace? Y esta noche, te darás cuenta de cuánto puedes aprender cuando escuchas al monte. Mientras las maracas elaboradas con el fruto del porongo comenzaban a sonar, Samuel sintió que había entrado en un mundo completamente distinto, donde todo parecía estar conectado, desde las casas hasta el suelo que pisaba. Era un mundo que, por primera vez, parecía invitarlo a ser parte de algo más grande. Samuel caminaba en silencio detrás de Cayetano, observando con fascinación a los aborígenes que se movían en perfecta armonía con el entorno. Los adultos, de cabellos largos y sueltos, lucían sus rostros sin cejas ni pestañas, detalle que Samuel nunca antes había notado en ninguna otra cultura. Los jóvenes, por su parte, vestido con un sencillo cubresexo de fibras decoradas con plumas y sandalias de piel de animal. Llevaban el cabello corto, igual que las viudas, quienes lo hacían por creencia de que así evitarían la pronta muerte de un nuevo esposo. Algunas cicatrices decoraban los pechos y vientres de ciertos hombres, símbolos de fuerza y coraje. Incluso había quienes llevaban la piel tatuada con diseños toscos, probablemente realizados con herramientas calentadas al fuego. Cayetano parecía estar en su elemento. La verdadera vestimenta de los Ayoreo es su piel desnuda, comentó con una sonrisa al notar la mirada atenta de Samuel. Algunos de los hombres y mujeres llevaban la piel teñida de negro, mientras otros se habían pintado de rojo. Samuel, intrigado, no tardó en preguntar. Cayetano, ¿qué significan esos colores? ¿Por qué pintan sus cuerpos? Cayetano se detuvo un instante, señalando a un hombre con el torso pintado de negro y a otro cuyo cuerpo relucía en tonos rojizos. El negro representa la violencia, el coraje en la lucha, explicó con calma. El rojo, en cambio, simboliza el erotismo, la pasión y la vida. Samuel asintió, intentando comprender la profundidad de aquellos significados. ¿Y esos cubresexos? ¿Tienen un nombre especial? Para las mujeres se llaman Odi. Para los hombres, ayer, respondió Cayetano, mientras señalaba su propio atuendo, los empezamos a usar al entrar en la pubertad, no por pudor, sino como un símbolo de que estamos entrando en una nueva etapa de la vida. Samuel lo miró de arriba abajo, notando la naturalidad con la que llevaba aquella prenda. Pero tú, vistes diferente cuando estás en la ciudad. ¿Por qué no vistes siempre como tu tribu? Cayetano sonrió con algo de melancolía en la mirada. Porque yo represento a mi pueblo ante la sociedad. Soy quien va a la ciudad si necesitamos medicinas o si hay asuntos políticos que atender. Mi apariencia tiene que adaptarse a ese contexto. En ese momento, pasaron junto a un grupo de hombres mayores, los líderes, que llevaban gorros hechos de piel de jaguar, conocidos como Ayoy. Los demás usaban gorros de piel de mono, mientras que las plumas adornaban únicamente a aquellos hombres considerados fuertes y valientes. Samuel no podía dejar de admirar el equilibrio entre lo práctico y lo simbólico en cada aspecto de aquella cultura. Samuel observaba desde una prudente distancia mientras los indígenas disponían el banquete. La luz de las antorchas y el crepitar de la fogata daban un aire casi ceremonial al momento. En grandes hojas de palma, los alimentos se exhibían con simplicidad pero también con cierto orgullo. Tortugas asadas en su caparazón, trozos de venado cocidos al fuego y carne de oso hormiguero tiernamente desmenuzada. ¿Qué opinas, Samuel?, preguntó Cayetano, sonriendo al ver el desconcierto en el rostro del hombre. No sé qué decir, respondió Samuel, escudriñando los platos con desconfianza. Nunca he visto algo parecido. Cayetano se sentó a su lado y tomó un trozo de carne de venado. Esto es lo mejor de la selva. Ellos saben aprovechar lo que tienen a su alcance. Y mira, no usan sal, pero te sorprenderás. Samuel dudó. Su paladar estaba acostumbrado a los sabores intensos de su mundo, y la falta de condimentos le parecía casi un sacrilegio. Sin embargo, bajo la insistencia de Cayetano y las miradas curiosas de los indígenas, tomó un trozo de tortuga. Lo llevó a su boca con lentitud, casi como un acto de fe. El sabor era extraño al principio, austero, pero había algo en su naturalidad que le resultaba cautivador. Poco a poco, fue probando cada uno de los platos, el venado, más jugoso de lo que imaginaba, y el oso hormiguero, cuya textura tierna contrastaba con su sabor peculiar. Aunque diferente, la experiencia se le hizo única, como si la comida no solo alimentara su cuerpo, sino también su espíritu.
Cuando terminaron de comer, los hombres más ancianos se reunieron en círculo alrededor de la fogata. Sus rostros curtidos por el tiempo parecían tallados en madera. Uno de ellos, con una voz grave y pausada, comenzó a hablar en el idioma ancestral del pueblo. Samuel no entendía las palabras, pero las expresiones del anciano y el murmullo hipnótico de su relato lo atraparon. Sus manos, que acompañaban el ritmo del relato, parecían dibujar imágenes en el aire. Otros ancianos intercalaban frases o asentían, y de tanto en tanto, la risa o el lamento se colaban en el círculo como un eco de lo que narraban. ¿Qué dicen?, preguntó Samuel en voz baja a Cayetano. Cayetano, apoyando los codos en las rodillas, lo miró con calma. Hablan de sus ancestros, de cómo el jaguareteo jaguar los guió en tiempos de hambre. Es una historia de supervivencia y de respeto por la selva. Samuel asintió, sin despegar los ojos del anciano. Aunque las palabras le eran incomprensibles, sentía que algo en el relato traspasaba la barrera del idioma. En aquel momento comprendió que no siempre se necesitaban palabras para sentir el peso de una historia. Samuel miraba el fuego menguar lentamente mientras las historias de los ancianos seguían resonando en su mente. Aunque no entendía el idioma de los ayoreos, las narraciones parecían haber dejado una marca profunda en él, como si de algún modo las hubiera vivido. El cansancio empezaba a pesarle, y cuando Cayetano lo invitó a quedarse a dormir en la tribu, no lo dudó. No habría regresado a la casa, ni aunque quisiera. Aquella noche parecía pertenecerle al lugar, a su gente, a los sonidos de la selva que los envolvían. Un grupo de mujeres trajeron esterillas tejidas con fibras de palma y las colocaron cerca de la fogata, donde el calor del fuego aún se sentía. Samuel agradeció con un gesto torpe, tratando de imitar el saludo de los ayoreos. Ellos respondieron con una sonrisa breve, más acostumbrados al extranjero de lo que Samuel había imaginado. Cayetano se recostó a su lado. Es mejor que descanses. Ellos madrugan con el sol y el día aquí comienza muy temprano. Samuel asintió, acomodándose sobre la esterilla. A pesar de lo rústico, el material era sorprendentemente cómodo, y la brisa cálida de la noche le arrullaba. Miró al cielo por última vez antes de cerrar los ojos. Las estrellas brillaban con una intensidad que jamás había visto en la ciudad, como si estuvieran más cerca. El murmullo de los últimos rezos y conversaciones en lengua ayorea se fue apagando poco a poco. A lo lejos, los grillos y el lejano canto de alguna ave nocturna se unieron al coro de la selva, completando un ambiente que para Samuel era al mismo tiempo extraño y acogedor. Cuando finalmente se quedó dormido, su mente estaba llena de imágenes, las manos del anciano gesticulando historias, los sabores únicos del banquete, los rostros de los niños observándolo con curiosidad. Por primera vez en mucho tiempo, Samuel sintió que estaba viviendo algo auténtico, algo que no podía medirse con el tiempo ni con palabras.